Buenas tardes, mi nombre es Miguel y les voy a comentar sobre la entrevista. Para esto me voy a apoyar en el libro titulado Manual de la Entrevista Psicológica. Lo primero que voy a indicar es qué es una entrevista y algunos elementos de la comunicación. También cómo se estructura y planifica la entrevista, algunas características del entrevistador, las técnicas que el entrevistador puede utilizar para realizar la entrevista, la evaluación una vez que ya se tienen resultados de manera muy general para realizarla. Como base, una entrevista parte también de la comunicación en la cual hay un emisor, un receptor. El emisor quiere hacer llegar un mensaje a través de un canal. Y algo muy relevante en esta comunicación es que no es lineal, sino que se tiene que esperar una retroalimentación. Y en esa retroalimentación pueden ocurrir filtros o ruidos. En muchos de los casos, estos pueden ser alguna interpretación inadecuada por el receptor. De ahí que es relevante que el emisor se asegure que es recibido el mensaje adecuadamente. Ahora, una entrevista hay que aclarar que no es un interrogatorio, es decir, no son preguntas como para intentar identificar un culpable o buscando recriminar algo, o bien buscando las contradicciones que puede estar diciendo la persona. No sería esa la intención. La entrevista podría ser más un elemento un poco más burocrático, en el que se van haciendo una serie de preguntas más o menos rutinarias. La magia de la entrevista es que esto no parezca burocrático, sino que pudiera ser una conversación amena. De tal forma que pueda haber incluso preguntas que si bien es necesario llenar en un formulario, en ocasiones pues no es necesario preguntar, porque son bastante obvias. Muy bien, ahora, ¿qué es una entrevista? La entrevista va a ser una técnica que va a incluir tres elementos. Uno, se realiza para recoger información sobre algún tema que alguien está esperando recabar esa información. En ese sentido requiere una planificación o planeación con respecto a lo que se estaría buscando. Y en entrevista no es es una relación interpersonal, pero esta es asimétrica. Es decir, el entrevistador es el que tiene que guiar las preguntas o la secuencia de la información. Esta es una estructura de manera general de las partes de la entrevista, donde está definir el tema sobre qué es lo que estaría abordando, ya una vez que se tiene el tema, diseñarla, entrevistar. En algunos formatos dentro de la parte social con mayor desarrollo, se necesitaría también algunos elementos para transcribir esta entrevista y analizarla, en la cual se utilizan algunos programas especializados para poderlo hacer. Y una vez incluso que ya se encuentra también analizado, el siguiente paso es verificar, es decir, estar seguros que se recabó la información de manera adecuada y después utilizar esta información. En algunos casos podría ser la de informar sobre algo. La planificación. En este proceso, lo que se van a hacer es elegir los temas de interés, como podrían ser la historia médica, alguna enfermedad o alguna dificultad que pudiera tener en su vida. Para poder elegir los temas y tener una buena visión del tema, uno puede recurrir a la bibliografía especializada, es decir, uno tiene ya una idea predeterminada, un marco teórico sobre lo que quiere investigar. Entonces, acude a esa bibliografía para saber cuáles son los elementos de interés para alcanzar la meta. En otras ocasiones conviene también consultar a compañeros cuando tienen estos experiencia sobre algún tópico en particular, por ejemplo sobre enfermedades o sobre el trato con algunas personas. Entonces podrían acercarse a los compañeros y ver cómo ellos lo están abordando, qué preguntas realizan, qué preguntas les sirven.
Esto con la finalidad de poder aclarar mejor los temas que se van a estar preguntando en la entrevista. Hay que también elegir el formato adecuado para poder realizar esa entrevista. En este sentido, hay 3 diferentes tipos de preguntas. Una, la pregunta estructurada. Son preguntas generalmente cerradas que van enfocadas a saber algo muy específico. Por ejemplo, una pregunta cerrada dicotómica, es decir, que tiene 2 valores, podría ser, ¿te lavas los dientes? Y la respuesta es sí o no. O una pregunta tipo escala Likert, que también es cerrada, preguntaría la frecuencia o la intensidad. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia te lavas los dientes? ¿Es muy poco, medio o muy frecuentemente? ¿O qué tanto te duele, qué tanto dolor sientes en la muela? Aquí también sería un elemento de intensidad. En la pregunta estructurada, entonces, el tópico ya va muy delimitado. En una semiestructurada, las preguntas son un poco más amplias, aunque también puede ir por áreas específicas. Por ejemplo, ¿qué comiste ayer? No es algo tan específico porque las personas pueden variar, aunque se centra en un área en particular, como podría ser la alimentación. De forma similar, podrían preguntar sobre alguna otra área de la vida, como podría ser trabajo, ocio o alguna área que quisieran conocer en particular. En no estructurada también se tienen preguntas con líneas generales y las preguntas son más abiertas. Por ejemplo, ¿qué hace para mejorar su salud? Es una pregunta muy amplia porque por un lado la parte de salud involucra muchas áreas. Está la salud bucal, la salud mental, la salud física. Puede cursar o estar asociado con alguna enfermedad o simplemente con el estilo de vida. De tal manera que cuando uno dice qué hace, se dispara por muchos elementos de la parte de lo que puede pensar en qué es salud. Por otro lado, en acciones podría ser un comportamiento específico, adquirir ciertas cosas, cambiar un estilo de vida constante o elementos ocasionales. Si bien en este sentido la pregunta es muy amplia. De ahí que cuando son preguntas no estructuradas, la persona que la realiza tiene que tener muy claro el objetivo de por qué estaría realizando este tipo de preguntas. Algunas preguntas que sirven para abrir o bien que están como en una entrevista generalmente no estructurada son las preguntas de qué. Qué es lo que está pasando, de cómo es que llegaste a tal meta, es decir, habla de un proceso, el por qué, que esta no es muy recomendable, hablaría en algunos casos de las causas, pero muchas veces las personas no las pueden identificar claramente. La otra pregunta es más relevante, que es el para qué, es decir, el objetivo que esperaría la persona al realizar una serie de actividades. Y algunos elementos de grado o subjetivas, como preguntar qué te parece o cómo te sientes. Mientras, las preguntas que cierran ayudan para ir delimitando cierto tema específico que se quiera conocer. Por ejemplo, ya se pregunta cuándo te lavas los dientes, cuánto, qué tan seguido te lavas los dientes, dónde te lavas los dientes únicamente cuando estás en tu casa o te los lavas también cuando estás en el trabajo o en la escuela. ¿Quién, quién puede estar cuidando o supervisando que realices esta acción? Puede o no puede realizar una actividad determinada, por ejemplo, podrías cambiar tus hábitos diarios o no los podrías hacer. El es sirve principalmente ya como una confirmación, es decir, ya que sirve como un resumen y es esto de tal manera, es decir, tienes que preguntar, ¿puedes cambiar tus hábitos de salud? Y diga, no puedo, muy bien. ¿Es para ti algo difícil o es algo que no te interesa? En ese sentido, ya el es va abriendo algún elemento específico. ¿Y qué le parece? Esto
esta pregunta generalmente sirve para cuando uno está resumiendo cosas y ya solo espera la confirmación de la persona. Cuando se habla de planificación, una característica relevante es administrar el tiempo. Y para eso hay que estar como identificando varios elementos. En primer lugar, la capacidad del entrevistado. Si están entrevistando a una persona, esta puede tener la información muy a la mano, estar muy despierta, estar muy animada, o bien alguna de la información que le estén preguntando tal vez no la conozca o se tarde en analizar las cosas o sea alguien lento. Entonces hay que identificar la capacidad del entrevistado para saber más o menos cuánto tiempo uno puede tardarse en la entrevista. Tener muy claro el objetivo para qué va a ser esta entrevista, de tal manera que si bien puede ser una plática y generalmente en las pláticas uno puede tomar más tiempo, cuando uno tiene claro el objetivo, si puede estar decidiendo qué tanto se puede desviar del objetivo o bien qué tanto lo vuelve a retomar. Tener en cuenta qué tanto va a durar la entrevista, es decir, haciendo un pequeño ensayo de me tardo tanto tiempo en estas preguntas, uno ya puede más o menos estar considerando el tiempo que le va a tomar esa entrevista. Cuando se está preguntando a alguien, no solamente hay que considerar el tiempo en sí que toma la entrevista, sino el tiempo que tiene la persona también para esa entrevista. En algunos casos, las personas pueden estar corriendo y no se imaginan el tiempo que va a tomar la entrevista, entonces pueden tener solamente 5 minutos y nosotros queremos hacer una entrevista de 20 minutos o más. Entonces, habría que identificar el tiempo que tiene la persona para dedicarle a estas preguntas. Algunas características relevantes también para administrar el tiempo es considerar las cosas que pasan más allá de la entrevista. En algunos casos podrían ser retardos, ya sea por alguna situación que suceda tanto al entrevistado como al entrevistador, como podría ser algo de tráfico o algún inconveniente con alguna otra persona que hizo que se retardara la entrevista. Entonces habría que especificar qué es lo que va a pasar con esa entrevista. Por ejemplo, podría ser para el tiempo que se le dedica a la persona es 1 hora, de tal forma que si llega 20 minutos tarde, está bien, se le puede atender, pero nada más 40 minutos. Y si para esos 40 minutos no da el tiempo porque simplemente eran preguntas breves y si va a ser otro procedimiento y ya no da tiempo, entonces se le puede decir, si llega tarde, lamento mucho el esfuerzo que haya tenido, pero yo no podría atenderlo porque otra persona también está esperando. También aclarar qué es lo que pasa si no asiste. En algunos casos, por ejemplo en las terapias psicológicas, cuando las personas no asisten, no hay mayor inconveniente, pero el tiempo de la consulta, ese se le cobra. Entonces, son las características que también había que aclarar. En otras podría ser solamente que se retarda más el tratamiento que se lleva a cabo, pero son características para tomar en cuenta cuando se administra el tiempo. Y hay que considerar otros elementos administrativos fuera de la entrevista, como por ejemplo que tuvieran que pagar la consulta en algún lugar especial, algún elemento de espera o algún llenado de algún formulario fuera de la entrevista. Estas características también se tienen que administrar o considerar cuando se planea la entrevista. Muy bien. Ahora, antes de empezar la entrevista, se tiene que identificar también cómo es que se va a registrar la información. De ahí que tienen que estar identificando un formato que les sea de utilidad. Me parece que en el caso de odontología ya hay como formatos prediseñados para hacerlo. Ahora, si quisieran investigar como algunas otras áreas, el formato ya lo tendrían que tener a la mano para identificar cómo lo registran. Un elemento relevante, no confíen en su memoria. Generalmente nosotros podemos recordar
algo sí muy relevante una o dos veces. Pero si hacen una entrevista muy frecuentemente y con varias personas, ya la tercera o cuarta persona que vean ya van a empezar a confundir la información y muy probablemente se les olvide a lo largo del tiempo. Por otro lado, en algunos casos, la información que se requiere puede ser después de que han pasado años de que se realizó esa entrevista. Por ejemplo, en algún caso de alguna contraindicación y que una persona quiera demandar y ya pasaron como 3 años que sucedió esto, entonces ya no van a estar recordando claramente qué pasó. De ahí que no conviene que confíen en su memoria. Otra característica muy relevante, nuevamente pensando en el tiempo que muchas veces se van atendiendo muchos pacientes, es una organización adecuada, teniendo un folio más o menos organizado, ya sea por fechas, por nombre de pacientes o por alguna característica que les permita identificar la información fácilmente. Entonces, tienen que considerar el generar como un folio o tal vez alguna clave que les permita estar identificando la información cuando las necesiten. Algo que tienen que tomar muy en cuenta es cuando vayan registrando la información, no coloquen ahí información personal o delicada que no sea pertinente para la tarea que están realizando. Porque muchas veces las notas pueden, por algún accidente o algún percance, pasar en manos no apropiadas. Entonces ahí podría generarse un dato íntimo no pertinente para su labor. De ahí que habría que estar identificando o no colocar en registros escritos esta información que puede ser íntima, que tal vez el paciente o la persona les comentó en ese momento y por inercia lo escribieron o algo así. Entonces, a esa información de preferencia bórrenla porque son elementos íntimos. Solamente conserven aquella que es pertinente para su labor como odontólogos. De la planificación en las diferentes fases está desde la recepción de la persona. En ese sentido es desde presentarse, es decir, quiénes son, saludar, estrechando la mano, y se le pueden estar preguntando datos básicos, ¿no? Como preguntar el nombre y algunos datos que puedan ser relevantes para consultarlo si es que llegan a detectar algo. Estos son como elementos de entrada porque si no la persona quedó como totalmente extraviada y si era algo relevante pues ya no lo van a poder localizar. Después de presentarse, es una persona que llega tal vez a un entorno desconocido. En ese sentido, tienen que estar como indicando desde el asiento o una presentación breve del proceso a seguir. Es decir, qué es lo que esperarían que les dijera esa persona. En ocasiones, también para generar un entorno de empatía, podrían hacer que el otro hable preguntando algunos temas intrascendentes, como podría ser el clima, tal vez alguna noticia que vieron en el periódico o cómo se encuentra el tráfico. Esto para que la persona se empiece a sentir más relajada y posteriormente esto les permita, ahora sí, empezar con la entrevista propiamente dicho. Muy bien, ahora algunas características del entrevistador. Del entrevistador tiene que identificar que quiere algo. Nuevamente, la parte del objetivo es algo central. Y considerar también que el entrevistado está ahí por algo. Es decir, también tiene ciertos intereses. Hay que tener siempre muy claro que tanto uno como otra persona tienen intereses. Y en este sentido, conocer también las diferencias. Es decir, considerar que a quien le están preguntando no va a percibir, ni sentir, ni inferir, ni va a ser valioso lo mismo, así como ustedes ven, para la otra persona. Es decir, va a tener pensamientos y creencias y valores diferentes a los que ustedes esperarían o tienen. En ese sentido, habría que ver estos puntos de encuentro para ponerse de acuerdo. Ambos se influyen mutuamente, es decir, generalmente en la entrevista no es como un elemento de causa y efecto, sino que
conforme uno va hablando, tiene que observar al otro y estar cambiando. Un ejemplo de una diferente interacción de causa y efecto, para diferenciar causa y efecto y la información, es el ejemplo con golpear a un ser vivo o golpear a un ser que se encuentra inerte. Pensemos en una piedra. Si golpean una piedra, la piedra se va a mover, si es pequeña, con la fuerza que realizaron y va a estar girando. Esta es una de causa-efecto, en el sentido que ustedes hicieron un movimiento y tiene un efecto correspondiente. En cambio, cuando es una información, es un organismo vivo que va a generar un trato totalmente diferente. Imaginen a un perro, si lo patean, este perro, si bien podría correr, podría también morderlos. En ese sentido, esperen en este trato que va a tener con el otro, ustedes van a dar ciertas preguntas, pero la persona puede responder muy amablemente, agresivamente, ocultar información, no entender la información incluso. Y tendrán que entonces ajustarse a la persona. A eso se refiere con que se van a influir mutuamente. Hay asimetría de roles, que no se les olvide eso. En este sentido ustedes como profesionales son los que van a estar dirigiendo la entrevista. Pueden empezar a abrir cosas, aunque recuerden que si abren cosas hay que cerrarlas, y estar como identificando cuál era el objetivo de la entrevista. Es lo que los va a estar dirigiendo constantemente y lo que tienen que tener en cuenta o en la mente cada vez que la realizan. Hago mucho énfasis, de ahí que esta parte de planificación de la entrevista, el objetivo claro, retomando algunos elementos que se habían mencionado anteriormente, tener la información precisa, el formato preciso, una característica de ordenarlo también adecuadamente para ya saber el objetivo y el proceso esquematizado de cómo va a ser la entrevista. Una característica ética al momento de hacer la entrevista, en primer lugar, si es el objetivo, y esto porque si son profesionales, lo que estarían buscando es información para mejorar la salud, de tal manera que no se vale preguntar cosas sin un objetivo. Si muchas de las preguntas que realizan no tienen un objetivo claro, entonces pues ya estarían teniendo otro tipo de relación no profesional. Si bien no es excluyente, hay que tener cuidado y el respeto a la persona para poderlo realizar. Y también hay que respetar la dignidad de la persona, es decir, a pesar de los valores o de las creencias que tengan o que consideren muy importante la salud, las personas pueden considerar muy importante otra serie de cosas. Por ejemplo, el dinero, que se les haga muy caro el tratamiento, entonces dirán, pues no, yo quiero como ya no continuar. El tiempo, en ese sentido, que quieren dedicarle más tiempo a algunas otras actividades en lugar de realizar un estilo de vida saludable, o bien cuando uno está teniendo un estilo de vida saludable puede tener restricciones que a algunas personas les agradan, como podría ser el fumar, el tomar alcohol, el comer muchos carbohidratos. Entonces, aquí, si bien se puede influir e indicar algunos elementos objetivos de lo que puede pasar, se tiene que respetar la decisión de la persona de qué es lo que desean. Y un elemento ético muy relevante es la confidencialidad. Los datos pues no se van a compartir de manera libre. Por ejemplo, si una persona que atiende les dice que tiene SIDA, no es algo que ustedes puedan estar diciéndole a las personas. Y algo que tienen que recordar, lo relevante no es lo que ustedes están haciendo como entrevistadores, sino lo que está entendiendo el entrevistador. Es decir, la persona puede decir diferentes características, en algunas veces no parecería tan claro. Lo que ustedes tienen que hacer es empezar a desmarañar lo que está diciendo el entrevistado para saber si les es útil y con esa información pueden alcanzar su objetivo. En ocasiones su objetivo podría ser un diagnóstico y sería como estar identificando tal vez algún tipo de comportamiento como
que no se está lavando adecuadamente los dientes y ver si la información que les está dando es adecuada o no. O bien, en otras podría ser un poco más elaborado si es que están generando como un elemento de adherencia terapéutica. En ese sentido es la información que tienen es suficiente para guiar la entrevista o no. Muy bien. También como entrevistadores tienen que ser muy conscientes de la comunicación no verbal. Para poder mejorar esta comunicación no verbal, más que aprender una serie de movimientos o de entonaciones de la voz, lo primero que tienen que hacer es aprender a reconocer sus emociones y qué es lo que es relevante para ustedes. Porque mucho de lo que hacemos se hace de manera inconsciente y transmitimos muchas emociones de agrado o desagrado sin darnos cuenta. De aquí que un primer paso es aprender a saber cómo nos sentimos y también qué es lo que valoramos para poder empezar a darnos cuenta que estamos transmitiendo. Cuando se habla de comunicación no verbal, son tres diferentes áreas. Una, la kinésica, se refiere a todo tipo de movimiento corporal. Estos pueden ser gestos, expresiones faciales, si se está viendo directamente a la persona o bien se está preguntando pero se está escribiendo, la postura, si es que están parados derechos, encogidos, encorvados o se ven con un cuerpo como flojo. Puede incluir también el aspecto físico, como podría ser si es que tienen una buena postura o bien la forma de vestir o cómo se arreglan. De los elementos paralingüísticos o que se encuentran paralelos o al lado del lenguaje, se refiere a características del mensaje verbal. Esto es, a qué velocidad se encuentran hablando. Hay que tener mucho cuidado con la parte de velocidad porque conforme uno va aprendiendo a hacer una entrevista, la repite mucho. Y una característica para medir el aprendizaje es la velocidad. De tal manera que sin darnos cuenta aumentamos la velocidad en el momento en el que estamos realizando la entrevista. Otra característica es el volumen. Aquí hay que ajustarse porque algunas personas pueden no escuchar adecuadamente y otras son muy sensibles a los sonidos. Hay que identificar como los silencios, dar el tiempo para que la persona se exprese, las pausas para que la persona esté analizando la información, qué tan fluidos son en el discurso que están diciendo. La entonación, el dar acentos cuando se necesita o cuando se quiere remarcar cierta información relevante e identificar como algunos errores en el habla, es decir, cuando uno está titubeando mucho con información que quiere decir. La proxémica se refiere al espacio personal y social, es decir, al espacio interpersonal. Por ejemplo, algunas características cuando se quiere generar comunicación podría ser dejar en un escritorio que exista esta división, generando como una marca de tú estás del otro lado del escritorio, yo de acá, entonces somos diferentes. A algunas personas les puede gustar más un trato más cercano y hacer a un lado el escritorio y tener como alguna tablita nada más para estar registrando la información. En otros podría ser qué tantos objetos se encuentran alrededor. Por ejemplo, que existieran muchas sillas de manera cercana o sillas en las cuales estarían realizando la intervención. Esto también estaría como afectando un poquito el espacio personal. Si bien tiene cierta influencia, habría que ver cómo se podría manejar lo mejor posible. Algunas formas no verbales que facilitan o dificultan la información. Elementos que lo facilitan es el contacto ocular frecuente, es decir, que estén viendo a la persona conforme están haciendo la entrevista, un cuerpo orientado hacia el entrevistador, en lugar de
teniéndolo de lado o en ocasiones hasta de espaldas. Acomodar el tono verbal y el volumen y dejar como ciertos silencios para que la persona piense la respuesta que esperarían que dé. A su vez, algunas cosas que lo dificultan. Un contacto ocular infrecuente, cuando se encuentran inclinados y su posición corporal se queda con respecto o inclinados hacia la mesa. Cuando también parece que tienen flojera y están muy recargados en el asiento, o bien cuando optan por posiciones de bloqueo o cerrarse. Podría ser cruzando tal vez los brazos o incluso colocando el brazo impidiendo que la persona vea lo que están escribiendo. Cuando están apurando constantemente a la persona, es decir, no le están dando un tiempo para que piense, esto también puede dificultar una interacción en la comunicación. Muy bien. Ahora, tienen que tener mucho tacto y el poder reconocer tanto una comunicación verbal y no verbal, porque en ocasiones podrían dar información diferente. Nosotros generalmente le damos mayor relevancia a la información no verbal, esto de manera inconsciente. O, más bien dicho, de manera inconsciente nos comportamos o actuamos con respecto a la información no verbal. Sin embargo, esperamos que la persona reaccione a nuestra comunicación verbal, es decir, a lo que estamos diciendo. De ahí es importante reconocer nuestras emociones para buscar cierta congruencia, pero también identificar cierta congruencia con lo que está diciendo la persona. En algunas ocasiones, la comunicación verbal y no verbal pueden estar en la misma línea, es decir el mismo mensaje, pero en otros momentos se pueden contradecir. Decir, por ejemplo, que se encuentra muy feliz cuando se ve con un gesto o un tono triste. Se puede sustituir. Por ejemplo, no es necesario muchas palabras cuando la persona tal vez se puede ver feliz y que está de acuerdo con lo que estén realizando. Se puede complementar. En algunos casos, la persona puede empezar a dudar o titubear y eso ya estaría indicando que por ahí tal vez falta todavía algunos elementos de información. Se pueden acentuar mensajes, es decir, está además de indicando verbalmente algo, lo acentúa con ciertos gestos para darle mayor potencia. Y estar también en este elemento de regulación verbal y no verbal, atento a los pequeños gestos. En ocasiones alguna expresión le ayudaría a indicar, muy bien, me toca hablar, te toca hablar. Son como estos pasos de información o de la conversación que son relativamente implícitos, que son como algunos guiones con respecto cuando se realiza la entrevista. Ahora, veamos las técnicas de las entrevistas. Una técnica que les va a ser de mucha ayuda, no solamente en la parte clínica, sino en la vida cotidiana, es la escucha activa. Aquí lo relevante es estar identificando lo que le dicen y tal vez que no puedan decir las personas directamente. Lo relevante es estar solamente escuchando. Esa sería la meta. Tienen que estar muy atentos para los mensajes tanto verbales como no verbales que estaría dando la persona. Tienen que identificar el mensaje. Para esto, algunas preguntas que se tienen que hacer es, ¿qué le está ocurriendo a la persona? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué siente? ¿Es congruente entre esto que me está diciendo y esto que está sintiendo y esto que está ocurriendo incluso fuera de la persona o no? Y la idea no es estar contradiciendo, sino es el mensaje que quiere decir. Por ejemplo, en algunos casos las personas les pueden decir, sí, yo me estoy lavando los dientes cuando están viendo que tiene placa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que les quiere decir? Quiere decir tal vez algún elemento de aceptación, pero no le está dando la información que esperaría.
Y cuando ustedes van, ya que identificaron la idea, es simplemente la emisión. Aquí tienen que decirle a la persona un mensaje que confirme la información que les está diciendo. Es decir, no van a reaccionar en este punto todavía a intentar cambiar o aclarar o influir en la persona, sino aquí la meta principalmente es, a ver, lo que usted me está queriendo decir es que se lava siempre los dientes. Bueno, está bien. Si es eso, ya quedó confirmado en ese sentido. Puede ser que en ocasiones sea conveniente dividir entre emociones e ideas, porque muchas veces las personas dicen una cosa pero están sintiendo otra. Entonces pueden aclarar, a ver, yo creo que usted me está diciendo que, o yo creo que emocionalmente se está sintiendo un poco observado. Y me está diciendo por eso que se lava los dientes siempre, pero si estoy como interpretándolo adecuadamente o no. Es decir, empezar como a diferenciar emociones e ideas. Hay que intentar evitar juzgar, es decir, no estar como categorizando bueno o malo, adecuado o inadecuado. Aquí simplemente se basa en estar identificando las ideas que dan. Tener cuidado con no estar adivinando lo que quiere decir la persona. Por eso se pide en ocasiones confirmación, más o menos con las mismas palabras o una interpretación de lo que estaría diciendo. Algo que dificulta mucho la comunicación es cuando están adivinando las intenciones de la persona, porque en ocasiones las intenciones pueden ser que la persona tal vez no le está viendo la importancia que ustedes le ven a las cosas y entonces empiezan a juzgarlo como un elemento negativo. Por eso no identifiquen las intenciones. Muchas veces la persona está pensando en otras características o en otros valores laterales a lo que ustedes estarían haciendo. Si la plática es muy grande, conviene resumir con frecuencia para que vayan en la misma línea, porque en ocasiones las personas van cambiando de ideas, entonces el resumir con cierta frecuencia les va a ayudar a estar aclarando lo que quiere decir la persona. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Disculpe. Aquí. Algo que les va a servir también en estas técnicas de escucha activa es el reflejo de emociones. Es, a ver, yo estoy identificando que te sientes de tal manera, triste, enojado o alegre, y la intensidad, mucho, poco, más o menos. Esto simplemente es el estar diciéndole a la persona tal vez cómo la están viendo ustedes y confirmar si es que la persona se siente así. En ocasiones la persona podría mencionar que ustedes pueden indicar yo te noto enojada cuando la persona se siente triste, se siente con miedo o se siente ya como abatida. Entonces había que esperar esta retroalimentación, pero bueno, reflejar las emociones es como una primera vía. Aclarar cuando la respuesta verbal y no verbal es incongruente para saber entonces qué es lo que estarían ustedes buscando. Tener cuidado en no repetir con las mismas palabras. Si bien esta parte de escucha activa fomenta la empatía y hay que respetar algunos adjetivos o sustantivos que utiliza la persona, no lo hagan exactamente con las mismas palabras porque si no va a sentir que habla con un robot y la relación se va a sentir acartonada. Y no intenten iniciar los mensajes siempre de la misma manera, porque si no esto también le va perdiendo cierta flexibilidad con respecto a la comunicación. Por otro lado, hay técnicas también directivas, es decir, aquí ya se esperaría influir con cierta información que dan.
En el otro se aceptaba la información exactamente como la persona lo da y solo se aclara o se intenta aclarar el mensaje. Principalmente la escucha activa les va a ayudar en situaciones donde hay conflictos para estar poniendo atención en qué es lo que quiere decir la persona y estar evitando malentendidos. Las técnicas directivas les va a ayudar para que puedan recabar la información que necesitan. Algunas estrategias puede ser aclarar. En este sentido es, si ustedes no entienden lo que está diciendo la persona, le pueden solicitar que lo repita o bien iniciar ya con una pregunta cerrada o con dos alternativas de lo que ustedes pueden estar identificando de lo que está hablando la persona. Pueden generar una paráfrasis, es decir, repetir con las mismas palabras el contenido del mensaje. Esto va a ayudar a entender el significado, pero también a ordenar. Por eso es muy relevante que ustedes tengan el objetivo claro y en la planeación ya sepan qué buscan, porque les va a permitir centrar la atención en lo que se esperaría que se centre la atención y no que se vayan por caminos que en este momento tal vez no serían pertinentes. Y en la paráfrasis, si bien ustedes pueden tener una palabra que podría ser un sinónimo, hay que intentar utilizar las palabras que utiliza a la persona que están entrevistando. Por ejemplo, algunas personas pueden decir discusión y ustedes pueden decir pelea. Entonces uno dice, no, espérate, yo no estoy peleando, porque las personas lo asocian junto con otras palabras, entonces no sería un sinónimo dentro del marco que estaría comentando la persona. El resumen es algo que ayuda para sintetizar lo comunicado, ayuda para resaltar algunos temas clave, como podrían ser identificar los recursos que tiene la persona, las dificultades que puede tener para llevar a la meta, o bien lo pactado durante la sesión para que pueda tener, por ejemplo, un elemento de adherencia. También, ya cuando se da el resumen, esto puede generar también una disminución de intensidad emocional en comparación con el desarrollo de la plática. Y ya sirve como para solo afianzar acuerdos y ya llegar como un pacto final. En ocasiones puede ser también de utilidad pedírselo a la otra persona si es que no les está quedando muy claro que la otra persona les está entendiendo qué es lo que quieren hacer. Entre las técnicas directivas también está la autorrevelación, es decir cuál es su objetivo explícitamente, lo cual no es algo negativo, no es que estén ocultando algo. Como elementos profesionales, pues es que estén dando la información. En ese sentido, lo que se estaría buscando es fomentar la empatía y modelar nuevas conductas. Y facilita la apertura. Es decir, ustedes están diciendo los objetivos explícitamente para que la persona esté confiando en ustedes. Nuevamente, aquí sería la parte inversa de las intenciones. Así como si ustedes están adivinando las intenciones de la otra persona y tal vez pueden llevar a un error, si de entrada mencionan sus intenciones, esto puede generar un trato mejor. Me parece que no se presentan con mucha frecuencia, pero en algunos casos, cuando se ha ido a ciertas campañas de salud en lugares públicos, las personas decían, es que están recabando mis datos porque los quieren utilizar para hacerme daño. Tenían como esta idea general, quién sabe cómo se podrá hacer ese daño, pero las personas tienen esas creencias. Con la idea de una autorrevelación, si bien las personas todavía pueden seguir con cierta perspicacia a lo que ustedes estarían realizando, esto lo disminuiría. El encuadre sirve para reestructurar lo que está diciendo la persona. Esta es una técnica más psicológica, les podrá servir a ustedes en la parte médica cuando ya identifiquen alguna técnica como podría ser la entrevista motivacional, por ejemplo, en el cual les servirá para orientar lo que ya les dijo la persona, para generar hábitos como el lavarse los dientes o aclarar las dificultades que podrían estar teniendo en llevar a cabo un estilo de vida
saludable. Cuando se habla de interpretación, hay que tener cuidado con los adjetivos en positivo, debido a que generalmente pasa como desapercibido, pero si uno utiliza un elemento en positivo, hay otra cosa negativa. Entonces, si están diciendo que un niño está teniendo un buen cuidado con los dientes, a su vez, otra persona puede entender, entonces eso quiere decir que yo estoy teniendo un mal cuidado con los dientes. Cuidado con estos elementos adjetivos o algunas palabras que podrían ser comparativas, como hablar de mejor o de peor. Aquí ya está generando un elemento comparativo donde dice hay un estándar y yo lo estoy haciendo mejor que ese estándar. Pero el inconveniente está que en ocasiones el estándar es a otra persona que se encuentra en ese lugar. Hay que tener cuidado entonces con estos mensajes que generalmente se dicen y hacer explícitos y pues intentar evitar estos elementos comparativos y adjetivos dobles. Las técnicas directivas, aquí es donde se pueden estar utilizando las preguntas abiertas, cuando uno indica el cómo, el qué y el para qué. Estas preguntas generalmente nos ayudan ya a planear como un tratamiento o identificar cómo se podría generar una adherencia terapéutica. Y preguntas cerradas, ya para solo estar como también identificando algunas dificultades, haciendo referencia al cuándo se va a hacer, quién lo va a estar, quién está alrededor y dónde. La parte de cuando se indica el objetivo de la pregunta se utiliza mucho para evitar levantar sospechas. Hay que tener cuidado con algunas preguntas. No realizar preguntas en sentido negativo, porque eso es complicado después también responder. Si preguntan, ¿no se lava los dientes? Y la pregunta responde, no. ¿Eso qué quería decir? ¿Que no se lava los dientes? ¿O que no se lava los dientes? Exactamente cuál sería la respuesta. Por eso las preguntas en negativo son difíciles también de interpretar. Cuidado con las preguntas dobles. Por ejemplo, si dice se limpia los dientes con pasta e hilo dental, la persona puede decir sí. Sin embargo, aunque nosotros lo estamos englobando en dos, la persona puede decir sí, pero únicamente, bueno, sí lo hago con pasta, pero no con hilo dental, pero pues sí con pasta. Entonces lo asume como sí, cuando no está completa la pregunta. De ahí que los elementos particulares, si son relevantes, hay que hacerlo así, particular. También hay que tener cuidado con no insinuar la respuesta. Por ejemplo, es diferente cuando se pregunta, ¿los dientes le han ocasionado problemas en las relaciones, por ejemplo, con su pareja? Que aquí simplemente se está preguntando y dando como algunas alternativas muy generales, si es que se está generando o no. Que puede ser diferente a preguntar qué tantos problemas con tu pareja tienes por tu aliento. Porque en esta segunda pregunta ya está asumiendo que tiene algunos problemas ocasionados por el aliento. De tal manera que no hay que insinuar respuestas o realizar preguntas que de entrada ya estén asumiendo algo. Hay que tener cuidado con los datos precisos, como fecha, número, porque estos tienen un sesgo de memoria. Entonces, la persona puede tener muy buena intención de responder, pero tal vez ya no recuerde los elementos específicos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en eso. Y un elemento ético muy relevante. No pregunten cosas personales o no pertinentes para el objetivo esperado. Dentro, y por objetivo esperado me refiero a objetivo como una labor profesional que estén realizando, que en este caso sería el cuidado de la salud bucal. El rapport es generalmente una coordinación o podría ser como un pequeño baile en el cual cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Se puede considerar que es como una alianza, estar en la misma onda, una atención mutua o una calidez entre ambos. Por eso el ejemplo podría ser el baile. Cuando las personas se encuentran bailando, van como en sintonía. No necesariamente hacen lo mismo, pero
se van comunicando y uno sabe qué es lo que espera también del otro. Estas guías generalmente pueden ser como en elementos o una entrevista un poco más largas. En entrevista corta o como característica más de una clínica que sea bastante rápido, el rapport puede iniciar desde la presentación. Ustedes saludan, dicen su nombre, le preguntan el nombre a la persona y le van indicando cuál es la estructura de la entrevista que esperan seguir. Con esta estructura, entonces la persona también ya sabe qué es lo que va a hacer, ustedes saben qué es lo que van a hacer y esto puede empezar a generar rapport y dejar que la conversación fluya de manera libre porque la otra persona ya no está esperando, ya no está como sorprendida, sino también ya va a saber cómo va a responder. Si bien la parte odontológica es algo que ya tiene como ciertos estándares donde ya las personas van y esperan como cierto trato, el hecho que ustedes lo hagan y vayan imprimiendo su estilo conforme van recibiendo a las personas, les puede dar cierto plus con respecto a esta generación de rapport o de trato con las personas. De ahí, para generar entonces el rapport, una característica podría ser, bueno, nos presentamos, tenemos una charla informal, hablamos de elementos del formato, le decimos el objetivo, preguntamos las expectativas, disminuimos las dudas que pudieran tener y lo ayudamos a expresar a la persona. Más o menos esta sería una secuencia general para establecer rapport. Ya en una entrevista larga, bueno, larga o más o menos corta, es desde preparación, comienzo, el cuerpo y la terminación. Ahora sí, en la entrevista larga, en la fase inicial de establecer rapport, cuando ya va una entrevista más a profundidad, digamos, o tal vez una entrevista inicial, puede ser un encuadre, un contrato, y aquí va a tomar 5 o 10 minutos. Aquí, por ejemplo, lo pueden aplicar como en tratamientos preventivos, y al decirle a la persona la importancia de la prevención, identificarle cómo sería las ventajas que tendría y empezar como a establecer un contrato también como para esta secuencia y saber si conviene profundizar o no. Entonces, en todo este elemento de encuadre ya se puede tomar un poco más tiempo del normal, que sería solamente estar preguntando de si les duele un diente o no. El desarrollo ya podría ser más abarcativo pensando que se busca modificar cierta conducta, ya sea que la persona vaya a cambiar un estilo de vida enfocado más hacia la prevención o adherencia a ciertos tratamientos. Y aquí el desarrollo pues es más amplio. Aquí lo relevante es que vayan identificando lo pertinente para lo que buscan, el problema, y constantemente van a establecer hipótesis para poder alcanzar algo. Tienen que aprender a saber escuchar y saber preguntar también por las áreas temáticas para poder concretar la información. Y al final intenten resumir lo que ya hablaron porque generalmente son pláticas extensas. Muy bien. En cuestión de la empatía, cuando se habla de la empatía, la pregunta es ¿cómo me sentiría yo si fuera X? O ¿cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar? En este sentido, la empatía es como ponerse en el lugar del otro, pero no solamente se refiere a las emociones. Aquí hay diferentes niveles en los cuales puede estar englobado la empatía. Uno es, ok, me transmite las emociones, entonces yo también me siento así. En otro es, bueno, yo no me siento así, pero entiendo el significado, es decir, cómo la persona lo está interpretando con otras relaciones. Y un tercer elemento podrían ser las conductas de la persona. En ese sentido es, entienden lo que hace la persona y entiende todo el contexto en el cual está la persona. Si ven, un elemento empático puede ser desde la parte afectiva y otro ya más cognitivo o contextual. Cuando
La armonía con respecto en las emociones pueden indicar como una emoción con diferentes palabras. Muy bien. Y la armonía de las emociones es estarle indicando a la persona un reflejo de cómo se siente, de sus significados o del contexto en el cual se encuentra. Aquí podría ser un complemento o podría ser de utilidad la escucha activa. No intenten solucionar problemas, porque esto no está mostrando un elemento empático, al contrario, está mostrando cierto distanciamiento e incluso las personas se pueden sentir juzgadas. Por ejemplo, una persona puede estar molesta y decir, es muy latoso el tráfico. Entonces, ustedes dicen, bueno, deberías de salir más temprano para llegar puntual. Obviamente cuando uno va diciendo esta parte, el deberías ya está como imponiendo un deber y un elemento de lo que, un juicio de lo que es correcto, ¿no? Y está criticando a la persona entre líneas y le está diciendo, es que eres alguien flojo, es que no eres alguien puntual. Entonces hay que tener cuidado con estos elementos entre líneas y cuando se intenta empatizar con la persona, solamente hablar de las emociones. La empatía es poder reconocer las emociones en el otro, que es diferente a la simpatía. No siempre se necesita ser empático para ser simpático. La simpatía se refiere a intentar ayudarlo a lograr algo que espera la persona. Para esto se necesita inteligencia emocional, en donde tal vez la persona identifica un deseo, es decir, quiere un chocolate, o una necesidad, algo que la persona necesita, aunque no se dé cuenta, para conseguir tal vez algo que es valioso para ella. Se necesita una inteligencia emocional, por un lado, para estar reconociendo las emociones del otro, pero también para estar reconociendo las propias emociones y las propias capacidades para saber si se puede ayudar o no. Algo que cuesta trabajo para simpatizar es esta tolerancia a la ambigüedad, porque nosotros podemos imaginar que estamos entendiendo a la persona cuando no es así. Muy bien. En ocasiones se consideran los mensajes empáticos como diciéndole a la persona que tiene la capacidad o que puede lograr la meta o que bien lo está haciendo. Sin embargo, este mensaje, si la situación no es adecuada, también puede ser contraproducente. Y más que ser empático, pues va a generar un distanciamiento con las personas. Generalmente, si la persona considera que la tarea es muy sencilla, pues se puede estar imaginando que en realidad se están burlando de ella, porque dicen, pues sí, es que es algo que todo mundo puede hacer, o sea, ¿qué dificultad tiene hacer esto? Entonces, más que sentirse bien, las personas se van a sentir mal. Es decir, el solo hecho de que uno diga elementos positivos no quiere decir que uno es empático o que uno está haciendo una actividad adecuada de motivación. De ahí, hay que evitar o tener cuidado con algunas expresiones. Por ejemplo, cuando están indicando sé cómo te sientes para indicar empatía, la persona podría estar pensando, si apenas me conoces, o sea, ¿cómo puedes saber lo que estoy sintiendo? Y si el problema también es muy grave, generalmente las personas se sienten aisladas y aunque puedan percibir adecuadamente el cómo se están sintiendo, no quiere decir que estén interpretando adecuadamente el significado que le estén atribuyendo. Por eso hay que tener cuidado con esa frase de sé cómo te sientes. Cuando dicen también yo he pasado también por eso, aquí la persona puede interpretar más que como un acercamiento diciendo, muy bien, yo estoy en esto y soy un tonto por haber metido la pata, por haberme equivocado. Entonces, tú también eres un tonto. Si le dicen a la persona intentando como este reflejo de ser empáticos, frases como debió de haber sido horrible lo que pasaste, la persona, si es que sí fue algo muy feo,
muchas veces no identifica cómo se siente ni el alcance de la experiencia. Podría ser que para muchas personas tal vez fue algo bastante horrible, pero para ella todavía no sabe ni cómo interpretarlo, ni si bien fue feo, puede estar considerando los recursos que tiene o cómo puede salir de eso, pero se encuentra todavía bloqueada. Entonces ya le están diciendo cómo se siente y una interpretación de un suceso, cuando a la persona todavía le falta esta reconstrucción del significado de algo feo que le pasó. Cuando intentan darle como ánimo diciendo que tiene fortaleza, la persona también lo puede interpretar como de, es que lo que me pasó a poco sí fue muy malo y fue muy difícil, pues si yo salí de ahí con cierta facilidad, no tenía por qué verme inmiscuido ahí. Entonces había que estar como identificando eso. Como elemento general o como guía para estar evaluando la empatía. Aquí no importa que ustedes se sientan empáticos con respecto a otra persona. Quien tiene que valorar eso es la otra persona. La otra persona es la que va a decir sí, si son empáticos o no. Ustedes pueden generar las estrategias creyendo que son empáticos, pero al final quien lo valora es la otra persona. Muy bien. Con todas esas estrategias, que es, ya tienen la planificación de la entrevista, ya saben cuál es el objetivo, tienen diferentes técnicas para poderla realizar, entonces ya estarían preparados. Ahora solo falta cuidar algunos errores. En la relación, algo que ustedes se pueden equivocar con mucha frecuencia, o el entrevistador se equivoca con frecuencia, podría ser que tiene poca información sobre lo que estaría buscando. Por eso es importante que se encuentren preparados para ya la entrevista, es decir, que hayan consultado la bibliografía, consultado con profesores, con compañeros, e incluso que puedan tener como un pequeño acercamiento y ya saber qué información sería la que esperaría. Tener identificados sus emociones y sus miedos para también las situaciones que les dificulta expresarse o tener cierta inseguridad. Aquí es, si bien en algunos momentos al principio les puede causar miedo, conforme vayan afrontando las situaciones van a ir perdiendo ese miedo. No hay como ninguna otra estrategia para enfrentar el miedo o para perder el miedo más que enfrentarse a la situación que les va generando esa inseguridad. En temas difíciles o poca confianza con el receptor, también ustedes tienen que estar identificando cuáles son los temas que les cuesta más trabajo estar abordando y generar como un cierto guión o al menos tener la capacidad o alguna idea de cómo lo podrían abordar. Por ejemplo, a algunas de las personas les puede costar trabajo decir cuánto van a cobrar o decir cuando el tratamiento es complicado y en el menor de los casos podría sacar una muela, en el mayor de los casos podría ser decirle a la persona que están pensando en un cáncer. Entonces, tener esta preparación también para las preguntas difíciles. Tener cuidado, si bien esta parte de rapport uno puede fluir o sentirse cómodo con muchas preguntas coloquiales, esto puede generar una interacción, pero no necesariamente informan. Y hay muchas preguntas convencionales que no va dando la información pertinente. Por ejemplo, ¿te gusta la escuela? Pues sí. ¿Por qué quieres entrar en la escuela? Bueno, pues tienes reconocimientos. Ahí la información sería, ¿y quieres ganar tu reconocimiento? ¿Y eso les ayudaría para algo? No. Es decir, son muchas preguntas que no les ayudarían a cumplir su objetivo. Habría que entonces estar, si bien generando un rapport con preguntas coloquiales, también identificar la información que necesitan recabar. Y en la entrevista puede haber algunos elementos inadecuados a realizar, como por ejemplo podría ser salir con su paciente o estar coqueteando con su paciente, hablar de otros clientes de la sala de espera o que estén atendiendo y comienzan a platicar de otros clientes. En ese caso, pues las personas
se dan cuenta que están evaluando a otros y entonces también se van a sentir evaluados en ese momento. Y en ocasiones, pues muchas de las evaluaciones podrían ser también negativas, entonces no les va a gustar como ese elemento. También otra característica inadecuada podría ser invitar a la persona a alguna otra actividad que sea interés para ustedes, pero no necesariamente para la otra persona, como podría ser el concierto o alguna fiesta tal vez que estén promocionando, que participen en su religión o que voten por algún partido político de su preferencia. Hay características que dentro de la relación pues se pueden aceptar, como si se pueden aceptar regalos, se pueden empezar también a conocer como personas, es decir, trascender de la relación odontólogo-paciente, pero entonces ya cambiaría como el foco de interacción y ya se empezarían a conocer como vecinos o como alguna otra interacción que tendrían que tener o que podrían tener. Y podrían interactuar en algunas situaciones extraordinarias, pues fuera del consultorio, o sea, un buenos días si están como en la fila del supermercado y pues ven a la persona, no está de más, o bien poderse apoyar como pues si está lloviendo, pues prestarle el paraguas y no habría mayor, bueno, y si no hay mayor conflicto, son como pequeñas situaciones de interacción que se podrían realizar. Cuidado con la distorsión del mensaje. Aquí ustedes pueden tener una idea, pero puede ser diferente a lo que están diciendo. Ya sea que lo digan de manera diferente verbalmente o con una comunicación no verbal. Entonces tengan cuidado con lo que dicen. Ahí lo que pueden hacer es tener mucho cuidado con el mensaje. Es decir, que no esté desestructurado, que no esté incompleto, que no lo realicen en un momento inoportuno o que sea excesivo. Por ejemplo, que sea desestructurado es generalmente porque no realizaron una planeación adecuada, entonces no saben muy bien lo que quieren preguntar. Cuando es incompleto tienen como ya una idea, pero como todavía tienen dudas, la recomendación podría ser, digan explícitamente que tienen algunas dudas al respecto y lo podrían dejar tal vez para otra sesión. Inoportuno podría ser que la persona tenga mucha prisa y ustedes quieran recabar la información en ese momento. Y excesivo podría ser mucha información. Si bien esta plática podría considerarse excesiva, lo bueno es que ya está en internet y la pueden consultar con más calma y en diferentes secciones. Algunos mensajes que también pueden estar dificultando la información. Uno son los mensajes prescriptivos, es decir, generalmente dar órdenes, porque a las personas no nos agrada generalmente que nos estén ordenando, a menos que ya haya un mutuo acuerdo o la persona esté dispuesta y confíe en ustedes como médicos en lo que les estaría indicando, podría ser. Pero muchas o las generaciones actuales ya buscan también más llegar a acuerdos y buscan también este elemento de información. De tal manera que esta parte prescriptiva ya nos, en algunos casos se puede dar, pero en otros no. Habría que ser sensible en ese sentido. ¿Cuáles son los mensajes prescriptivos? Bueno, cuando intentan ordenar, cuando le advierten que si no hace algo, entonces le va a pasar cosas malas, moralizar o sermonear diciéndole, debe de ser esto, tienen que identificar los valores, tienes que cuidarte más, o aconsejar o solucionar un problema. Mira, el problema que tú tienes es que no te lavas los dientes, entonces lávate los dientes y no tendrás ningún otro problema. Aquí la idea de aconsejar o solucionar, si es que no lo está pidiendo, no sería pertinente. Obviamente estar indicando mensajes que humillan. Esto es estar diciendo juicios, críticas, ridicularizando o elementos agresivos. Aquí va a ayudar mucho la idea de reestructurar para este cambio de mensajes. Por ejemplo, muchas de las personas se pueden estar enojando con algún elemento. Y este enojo no solamente habla del destruir hacia otra persona, sino generalmente este enojo puede ser el construir algún elemento. Por ejemplo, cuando alguien se enoja porque le están diciendo groserías y quiere entonces y es agresivo con el otro,
no necesariamente quiere decir que quiera destruir al otro, sino que es agresivo porque quiere defenderse a sí mismo. Es una forma de cambiar como esta visión del enojo o del odio, identificando ya no un odio, sino un elemento de amor o de cuidado hacia ciertos elementos. Otro punto diferente es que esta sea la alternativa adecuada, pero bueno, es simplemente una estructuración del mensaje. Y cuidado con cuando uno ya se equivocó y ya pasó el daño, pues simplemente que se deje con ese daño. No es necesario estarle remarcando a la persona la idea de te lo dije que te iba a pasar. Incluso en esos momentos, pues conviene consolar y decir, bueno, pues ya pasó, ¿no? ¿Y ahora qué quisieras hacer? O cómo se podría... O qué alternativas podemos tener. O las alternativas que quedan podrían ser las siguientes. Pensando si les consulta como algún elemento de pérdida dental, bueno, se podría entonces generar como algunas alternativas para que permanezca la dentadura, permanezca los elementos óseos o alguna otra cualidad que todavía se puede mantener. Cuidado con mensajes contradictorios que le pueden dar. Por ejemplo, algunos muy clásicos podría ser: sé espontáneo, toma la iniciativa. Obviamente cuando le dicen a alguien este tipo de elementos, pues la persona no lo puede realizar porque ya le están diciendo. Tampoco no le pueden estar diciendo de que desee cambiar. Las personas muchas veces no van a desear cambiar por elementos afectivos, pero sí más por elementos cognitivos. Entonces pueden decir, bueno, yo sé que esto tal vez te puede costar trabajo, que no lo vas a disfrutar, pero a la larga puedes ver cierta mejoría en tu salud si es que lo realizas. Si bien no es algo que sea placentero, se está logrando un convencimiento a través de otro valor. Pero si se dice cambia y además desea cambiar, eso cuesta mucho trabajo y de hecho es algo como muy contradictorio o es difícil que se pueda lograr. Algunos factores también del entorno que pueden estar considerando y que afectan la comunicación. Este podría ser el contexto, como si están en un servicio de urgencias y pues las cosas van bastante rápidas. La comunidad, que sea también un entorno algo hostil para poderlo realizar. La clínica, que sea un entorno muy ruidoso, por ejemplo, para poder estar platicando. Que el lugar sea inapropiado, como sea la calle, entonces pues no es el lugar tal vez para tener una conversación o una plática adecuada. Mucho ruido, o bien que la situación sea de riesgo, por ejemplo, que esté en temblor y que en ese momento quieren hacer la entrevista, no. Estado del paciente. Aquí, si ven a la persona que ya viene con sueño, ansiosa, o bien que viene con alguna situación indispuesta para la entrevista, en este caso, pues conviene mejor posponer la entrevista para otro momento. Si la información pues es muy relevante o no sería confiable lo que estaría diciendo la persona. Hay que considerar siempre diferencias por valores culturales o personales. Algunos pueden ser por la parte del lenguaje e incluso puede haber algunas preguntas delicadas porque las personas se pueden sentir vergüenza, es decir, no valoran estas características que tienen ellas, que si bien no son algo malo, las personas lo ven como algo negativo. Por ejemplo, algunas personas pueden ser analfabetas o pertenecer a una etnia y les da vergüenza decir que pertenecen a esa etnia o que son analfabetas. Entonces, pues igual, ustedes valorar nuevamente o tener claro que no les afectan como estas características y decir, pues no hay como mayor inconveniente, ¿no? Generalmente, pues si es analfabeta, pues no necesita que escribir. Si ha estado preso, por ejemplo, y tiene tatuajes, pues tampoco no es un elemento para juzgar a la persona y no brindarle el servicio. Cuidado con las sobreinterpretaciones, tanto que realicen ustedes como con respecto al paciente. Y aquí conviene siempre estar aclarando estos como dobles significados. Por ejemplo, cuando una persona les dice, es usted muy joven, y están realizando el servicio profesional, entonces le podrían preguntar a la persona, ¿y le preocupa en algo que sea tan joven?
porque podría estar como juzgando tal vez que no tiene mucha experiencia, o bien podría incluso decirles tal vez un halago diciendo que se ven muy bien. Por eso habría que estar identificando como estos elementos o dobles mensajes. En algunos otros dobles mensajes podría ser, es que tú no eres mujer. Y el mensaje entre líneas podría ser, es que tú no eres como yo, entonces no me entiendes. O bien, unas sobreinterpretaciones todavía más raras podría ser, estás casado, y simplemente puede ser una pregunta de rutina y tal vez la persona que estén entrevistando ya podría estar pensando, no, de seguro usted se quiere acostar conmigo, ¿qué relación tiene la parte de estar casado con la salud bucal? Y generar como mucha especulación. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa sobreinterpretación. Otra característica que es que sean conscientes y va a costar más trabajo es identificar los sesgos. Aquí es como alguna corte de la realidad que les permite juzgar qué es lo que esté pasando concretamente. Si no, lo cargan con valor y le ponen mayor énfasis a eso que ustedes quieren creer. Una forma generalmente que se realiza son los estereotipos. Uno tiene un estereotipo de lo que es una persona, entonces actúa correspondiente a lo que cree que es esa persona. Por ejemplo, con las etnias, hombres, mujeres, niños o viejos, uno puede creer que a todos los niños les tiene que hablar de forma niñada, que a los viejos se les tiene que hablar lentamente y también con mucho cuidado, o que los hombres no se puede hablar de emociones, o las mujeres solo van a hablar de emociones. Hay que tener cuidado con estos estereotipos, empezar a conocer y tener esta flexibilidad y apertura con respecto a las personas. Algunos otros sesgos que se ha estudiado en la literatura podría ser los sesgos confirmatorios, en donde se le da mayor relevancia a aquello que confirma nuestras creencias. Podemos generar una hipótesis de que ya estamos esperando de sí, de seguro esta persona no se lava los dientes porque tiene poco dinero. Entonces empezamos a hacer preguntas y poner más atención cuando la persona esté hablando sobre situaciones económicas. Otros sesgos es el de primacía. Esto es cuando vemos a la persona de entrada, lo primero que revisamos es lo que vale. Ya todo lo demás parecería que no tiene importancia. Por ejemplo, si en una primera consulta llega tarde, empezamos a pensar que es una persona impuntual y junto con eso empezamos a atribuir otra serie de cosas, como que es un grosero, que es un irresponsable, que es un maleducado, a través de una primera impresión. Está también el efecto halo. Aquí, con base en un rasgo que nos llama la atención, empezamos a colocar los demás. Si bien se puede, ambos, tanto el efecto primacía puede ser positivo o negativo y el efecto halo también. Un ejemplo del efecto halo en positivo. Vemos a una persona atractiva y le empezamos entonces como un halo o como elementos alrededor de ella a atribuir características positivas. Como si esta persona es guapa y también de seguro es inteligente, tiene que ser exitosa y ganar mucho dinero y un montón de características a través de una que nosotros hayamos identificado. Hay que tener cuidado con la proyección, es decir, si bien la persona puede tener algunos contextos o situaciones parecidas a nosotros, la puede estar interpretando de forma muy diferente. En ocasiones nosotros tendemos a proyectarnos en otras personas y considerar que va a sentir igual y que va a pensar igual que nosotros. Entonces hay que tener cuidado con esta parte de proyección. Hay como elementos más sutiles que es difícil de poder estar identificando, como es la sugestión o el condicionamiento. De esto hablaremos más a detalle en futuras clases. De manera general, puede ser algunos actos que de manera inconsciente vamos repitiendo constantemente porque nos hacen sentir bien. Por ejemplo, cuando decimos una frase de manera muy repetitiva o
varias veces y la persona se ríe, nosotros empezamos a decir esa frase más seguido sin darnos cuenta, porque vemos que a la persona le agrada y también nosotros nos sentimos bien cuando la persona se está riendo. Entonces, sin darnos cuenta, vamos comentando más esa palabra. O bien vamos conversando más sobre un tema porque notamos que a las personas les agrada ese tema. Son como ciertas formas de condicionamiento que, si bien dan cierta utilidad, lo relevante también podría ser consciente de ellas para saber cuándo es pertinente y cuándo no es pertinente. Y algunos juicios que se pueden estar generando es la apariencia física o un comportamiento no verbal. Entonces, no hay que, si bien hay que tener como cierta ropa y la persona generalmente se viste con ciertas características para ir, no hay que juzgarla solamente con ese atributo. Y como una frase general, al terminar la entrevista, lo menos de lo que se debe de acordar el cliente o la persona es de su apariencia física. Lo que tiene que llevarse la persona es que tiene que tener acciones saludables o bien que ustedes realizaron un muy buen trabajo. No el cómo se visten o qué bonita está la clínica. Y ahora, la parte de evaluación sirve generalmente para ajustarse a la parte de la entrevista y que realizaron un elemento adecuado. La evaluación se puede realizar durante la entrevista en el que se puede estar evaluando cuánto tiempo se habla, los tiempos de silencio, tiempo para iniciar a hablar o interrupciones. Estas son medidas estándar cuando se hace investigación con respecto a las entrevistas y ya se analizan esta interacción. Por otro lado, de las respuestas de la entrevista, hay como varias técnicas psicológicas o de psicometría que se pueden estar aplicando para estar viendo qué tan fiable, es decir, qué tan consistente es la información que está dando la persona o qué tanto se repite la información que está dando la persona. Y otra es la validez, es decir, qué tan certero o qué tanto me está acercando a lo que yo quiero conocer esta entrevista, si es que es suficiente o bien conviene más utilizar algún otro método. Y también es importante analizar, ok, ya recabé la información, pero ya que la recabé, esta información que obtuve me sirve para algo, es decir, ya con esta información yo podría emitir un diagnóstico, un pronóstico, realizar algún tratamiento. ¿Para qué voy a ocupar esta entrevista? ¿Con esta información me basta o necesitaré recuperar otro tipo de información? Nuevamente, cuidado con la parte de las incongruencias. En ese sentido, en ocasiones podría ser en contenido. Algunas personas, por ejemplo, podrían juzgarse negativamente y decir que son muy flojos, pero cuando platican qué es lo que están haciendo a lo largo del día, pues hacen muchas actividades. Entonces, uno diría, bueno, aquí está como una incongruencia en lo que me está comentando. Podría tener un resultado contradictorio entre lo que está hablando la persona y lo que hace o los gestos que estaría generando. Entre el discurso y la conducta, como el decir, sí, yo me lavo siempre los dientes, pero pues ven también como un vestigio de la conducta que tiene mucha placa y uno dice sí, no, o podrían generar como otra hipótesis, podría ser algún problema biológico el hecho que tenga placa, no lo sé. Por eso estaría identificando como estos elementos de incongruencia a qué se pueden deber. Diferenciar el punto de vista propio y el de los otros. Generalmente no solo es que consideren que están haciendo un muy buen trabajo y que la persona sí les va a hacer caso, sino que la persona sí les haga caso. ¿Qué tanto hay de congruencia entre lo que está diciendo y pues la evidencia en relación con otras áreas? Hay que tener cuidado con la confrontación porque en ocasiones la persona podría negarla, confundirse, aceptarla o una falsa aceptación, es decir, decirnos que sí está de acuerdo con nosotros cuando no lo está. Entonces, la confrontación no siempre puede ser una buena estrategia para llegar al resultado que se espera,
pero ya al menos están como identificando una incongruencia y habría que generar hipótesis de por qué se está generando esta incongruencia. Cuando uno generalmente se confronta o ataca a la persona, aquí pueden ser miedos propios y de ahí la relevancia de estarse conociendo. En algunos casos podría ser preocupación que tienen miedo. Este miedo podría ser miedo a su práctica profesional o miedo a que le pase algo al otro. Y hay que considerar la convicción. La convicción se refiere a creencias que no son razonadas, pero que la persona cree fervientemente. Otra forma de decirlo es la ideología de la persona, la cual son creencias de acción incuestionables hasta que la persona decida hacerlo. Mientras que no pase eso, por más que intenten convencerla, no van a poder llegar a un acuerdo. Y ya para terminar, muchos de los elementos que estuvimos revisando han sido desarrollados por Carl Rogers. Él es un psicólogo humanista que generó el enfoque basado en la persona. Fue considerado uno de los mejores terapeutas en su tiempo. Y él va generando como algunas guías para esta parte de las entrevistas. Un primer elemento, él lo llama como calidez. Y esto es aprender a aceptar las emociones y las ideas de los otros, incluso algunas que podían ser desagradables. Una aceptación incondicional, esto es no hacer juicios de valor ni mostrarlo en la conducta no verbal. La autenticidad, esto aprender a conocerse ustedes mismos y sentirse cómodos en las entrevistas. Utilizar su estilo para preguntar, sus formas de palabras y también tener esta libertad de un cambio en los discursos cuando estén hablando, es decir, no quedarse estancados, sino brindar la oportunidad que se conozcan y que dejen conocer parte de ustedes a las otras personas. La empatía, que es mucho este contacto no verbal para generar unas situaciones empáticas, que podría ser la mirada, los gestos, la postura, o algo que se llama el efecto espejo, que sería empezar a asimilar ciertas conductas o palabras de la otra persona en cómo se expresa. Y buscar un elemento complementario, es decir, si una persona tal vez se está mostrando que está triste, lo complementario sería apapachar o cuidar, en lugar de mostrarse más triste. Aquí, lo relevante también de todo esto es, ¿y ustedes qué se llevan? ¿Qué sería la información pertinente y qué es lo que van a hacer con ello? Mientras que el juez de la empatía no van a ser ustedes, sino quien va a juzgar si son empáticos o no va a ser el otro. Su labor sí va a ser recolectar información, el que se sienta a gusto o no, la evaluación lo va a hacer el otro. Muy bien, como frase final, Rogers propone que la curiosa paradoja es que cuando más se aceptan como son y aceptan a la otra como son, es más fácil que cada uno pueda cambiar, que se intentan estar cambiando constantemente o decirle a la persona cambia, 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 eso va a costar más trabajo. Cuando se aceptan como son, tienen mayor libertad y es más fácil que puedan lograr lo que esperan.